Bueno, ya para ir terminando, lo que decíamos es, uno, importante en los pacientes con Parkinson, la L-Dopa terapia, que es la piedra angular. Dos, que hay medicamentos agonistas que imitan el efecto de la L-Dopa. Tres, medicamentos que pueden inhibir enzimas que están en la sinapsis y que nos hacen más disponibilidad de L-Dopa. Cuatro, medicamentos que van a hacer modulación de receptores ahí pre y postsinápticos, receptores de glutamatérgicos, receptores de sodio, que nos van a venir a dar un balance para que el tono del tratamiento de restablecer la L-Dopa terapia sea adecuado. Luego hay un grupo de medicamentos que se usan para las comorbilidad asociada. Hay que saber seleccionarlos porque muchos de estos medicamentos antidepresivos o neurolépticos, si se seleccionan mal, pueden empeorar seriamente la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, casi la mayoría de los neurolépticos puede provocar empeoramiento del temblor, la rigidez, lentitud, más riesgo de caídas, etcétera. En cambio, todos los sedantes benzodiazepínicos pueden promover deterioro de memoria, caídas, más somnolencia, etcétera. Entonces hay que saber utilizar los medicamentos para preservar un mejor estado general y de confort de los pacientes. Para aquellos pacientes que ya la enfermedad de Parkinson está provocando cambios disautonómicos, por ejemplo, más propensión a hipotensión ortostática, pues se les dan mineralocorticoides, se les dan alfa-1 agonistas adrenérgicos o se les dan medicamentos como la piridostigmina para ayudarles a que las cifras tensionales estén en un mejor perfil. Muchos otros para disfunción eréctil, pues todo lo que ya sabemos, o para trastornos de vejiga hiperactiva, pues tenemos varios tipos de medicamentos. Para cuando el paciente hace deterioro cognitivo, pues utilizamos la rivastigmina, que es una medicación que hace un aumento de los niveles de acetilcolina en el cerebro y de esa manera hay mejorías cognitivas en los pacientes que ya han hecho deterioro. Y así sucesivamente, pues hay una lista de cosas. Y última palabra, pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada, tenemos estimulación cerebral profunda, la colocación de bomba de apomorfina que se pone un catéter subcutáneo para que esté mandando medicina de manera constante. Al igual también se puede poner eh, L-Dopa a nivel del intestino delgado, ¿verdad? La L-Dopa. Muchos pacientes que toman vía oral pueden tener unos niveles muy fluctuantes de la medicina, entonces se les manda algunos casos especiales esta medicación con bomba de infusión enteral continua para que tengan niveles estables, predecibles de L-Dopa. Y por último, tenemos el HIFU, que esto es un tratamiento con ultrasonidos de alta intensidad, que no se opera al enfermo, pero que ahora le damos la esperanza de que aquellos casos graves de temblor originado por Parkinson, temblor crónico o temblor que no mejora con ninguna medicación, entonces se les da una sesión de ultrasonidos de alta intensidad y de inmediato hay una mejoría que el paciente agradece. Solamente que hay que hacer un lado y hay que elegir cuál es el lado que va a beneficiar más al paciente. También se pueden hacer los dos lados en diferentes momentos. Este tratamiento se hace en Europa, en Estados Unidos, en Asia, más o menos. Los ultrasonidos de alta intensidad pues son tratamientos también caros. Estos son como 60,000 euros la estimulación cerebral profunda, el tratamiento, y esto pues es mucho menos, pero siempre es bastante caro para nuestros pacientes.
Entonces, el principio es mejorar la calidad de vida, darles esperanza a los pacientes, que hoy avanza mucho la ciencia. Y la última palabra es que se está buscando tratamiento con anticuerpos monoclonales para tratar de revertir a la alfa-sinucleopatía. Se piensa que se va a encontrar la cura de Parkinson en poco tiempo, igual que la de la enfermedad de Alzheimer. Pero los estudios están en fase 3. Todavía falta un tiempo para que podamos conocer los resultados, pero solo quiero decir que cada vez que veamos un paciente de Parkinson, pues tratémoslo de la manera más temprana, mejor, y darle esperanzas, que la enfermedad, de momento solo disponemos de tratamientos para mejorar, pero que están en marcha los estudios y veremos pues si encontramos estos tratamientos curativos. Así que si quieren hacemos preguntas, respuestas, comentarios. Okay. Muchas gracias, doctor Chinchilla, por su tiempo y excelente explicación. Ahora vamos a proceder a una serie de preguntas. Okay. Entonces, la primera pregunta es esta. Okay. ¿Cuál es su opinión en el uso de medicinas alternativas, tal como el cannabis, para el tratamiento del Parkinson? Sí, absolutamente no hay ninguna evidencia clínica. Para resumirlo, estudios Cochrane, estudios de evidencia médica, la marihuana no debe estar formando parte del tratamiento. Ya saben que tiene riesgo de producir psicosis aguda la marihuana, y que más bien los pacientes con Parkinson tienen una propensión mayor a esos riesgos. Alguien dirá, bueno, es que a mí me relaja, a mí me produce un beneficio que nadie me lo puede quitar. Sí, un poquito de eso como droga psicoactiva, pero que a nivel de ciencia basada en evidencia no hay ningún estudio que lo recomiende. Como el doctor mencionó, que existe una reducción del empleo de glucosa y reducción del metabolismo, entonces se podría decir que los diabéticos podrían ser más propensos a desarrollar enfermedad de Parkinson. No, recuerden que el triángulo de la enfermedad de Parkinson es la predisposición genética que yo tengo, más el ambiente y más los disparadores. Entonces, si yo tengo la predisposición genética a desarrollar la enfermedad de Parkinson, entonces sí, la diabetes se puede comportar como un disparador, pero no como causa. Okay. ¿Cuáles son las indicaciones de la estimulación cerebral profunda y se cuenta con esta terapia en el país? Empiezo. No se cuenta con esta terapia en el país. La más cercana la tenemos en Panamá y en San Salvador. En Centroamérica sí se está haciendo un poco de esto. Las indicaciones son pacientes que haya fallado la terapia médica, pero la terapia médica llevada por conocedores, porque a veces hay mucha deficiencia en los tratamientos de la enfermedad de Parkinson. Entonces, uno, que falle la terapia dopaminérgica con agonistas, con inhibidores MAO, con COMT, etcétera, que falle pues toda la estrategia no farmacológica, que es la rehabilitación, etcétera. Entonces, si el paciente está progresando y es un paciente menor de 70 años, no tiene psicosis, no tiene demencia, entonces sí puede ser un candidato para la estimulación cerebral profunda. Okay. ¿La monoterapia con L-Dopa causará efectos secundarios a largo tiempo intensificado con el tiempo? ¿Le agrego otra molécula y si en ese caso, cuál? Sí, la L-Dopa terapia con el tiempo se puede desgastar y se llama deterioro de fin de dosis. Entonces hay que ir incrementando la dosis de la L-Dopa. Esa es una cosa. Antes se pensaba que la L-Dopa era la responsable directa de una complicación que se llaman disquinesias o discinesias inducidas por L-Dopa, pero se vio que es la misma progresión de la enfermedad la que condiciona a que el cerebro
está procesando la medicina de manera diferente y por eso se producen complicaciones al dar el medicamento. Por ejemplo, en los primeros años de enfermedad se llama la luna de miel de la terapia dopaminérgica. Son los primeros 5 años más o menos, que uno le da la medicación al paciente y el paciente siente una mejoría espectacular, funciona bien y no tiene mayores efectos adversos. Pasado un tiempo, uno le da la medicación y el paciente le dice, doctor, es que ahora ya la medicina antes me duraba 4 horas el efecto y ahora solo me dura 2. Y a las 2 tengo que tomar más medicina y cuando tomo más medicina me aparecen trastornos del movimiento que se llama corea. Entonces, esas son las discinesias inducidas por la L-Dopa. Entonces, con el tiempo aparecen estas complicaciones. Se pensaba, como dije, que eran atribuirlas directamente a la L-Dopa, pero se vio que es la progresión, la degeneración, el deterioro que sufre las conexiones, circuitos cerebrales, que ya la medicina puede tener efecto impredecible y generar alteraciones del movimiento que se llaman discinesias simples, complejas, bifásicas, etc. Entonces, siempre en estas etapas es muy importante la opinión fina de los neurólogos para poder orientar mejor a los pacientes, porque existen alternativas para estos casos de discinesias inducidas o asociadas a la progresión de la enfermedad. En la práctica clínica, un paciente tratado con L-Dopa puede tener aumento del temblor y si lo hay, ¿qué terapia utilizaríamos? Sí, normalmente solo un pequeño grupo de pacientes de enfermedad de Parkinson, la medicina mejora el temblor. Es decir, al 90% de los pacientes de Parkinson no son sensibles a la L-Dopa y el temblor no se modifica. Sí se pueden mejorar la asinesia y la rigidez. Entonces, uno siempre explica al inicio. Pero el temblor normalmente no empeora por la L-Dopa, sino que empeora por la progresión de la enfermedad. En la enfermedad de Parkinson, la bradicinesia es progresiva hasta llegar a un punto final. Sí, puede ser progresiva, pero recuerden que la calidad de vida que el paciente tenga, si hace rehabilitación, si tiene ejercicio, si su alimentación es saludable, el manejo de los disparadores ambientales, las emociones, que no hay sobrecarga de actividades, que la vida es en armonía. Esos pacientes pueden tener menor impacto de la enfermedad y pueden tener menor progresión. Sí es cierto que hay un grupo de pacientes que pueden tener una forma agresiva de Parkinson que independientemente de lo que hagan, van a tener una progresión más rápida y eso significa que sería como un subtipo de fenotipo genético o de fenotipo clínico que estaría propagando de una manera más veloz la alfa-sinucleopatía y la destrucción de las vías dopaminérgicas implicadas en la génesis de la enfermedad de Parkinson. Okay. ¿Qué papel juega el componente enteropatogénico en el EP? Sí, hoy se sabe que hay un triángulo de inmunología entre intestino, cerebro y sistema inmune. Ese triángulo lo tenemos bastante claro en la esclerosis múltiple, que cierto grupo de bacterias o de patógenos o biota intestinal puede producir activación del sistema inmune desde un nivel periférico. Y ese sistema inmune puede también ir hacia los circuitos nigroestriatales y hacia circuitos implicados en la enfermedad de Parkinson. Y entonces hay una conexión de intestino, sistema inmune y sistema nervioso que puede disparar, empeorar, progresar, empeorar las cosas del sistema nervioso. ¿Estos pacientes presentan dificultad en el control de esfínteres? Normalmente la enfermedad de Parkinson al inicio de su enfermedad no, pero cuando progresa en etapas avanzadas, hablemos de pasados 10, 15 años de enfermedad, recuerdan que puede afectar al sistema autonómico, central y periférico. Más central,
Entonces, el sistema autonómico que regula a la vejiga, al colon, que regula a los nervios que están implicados en el control de la presión arterial. Entonces, todo eso puede sufrir cambios y tener alteraciones de la vejiga, alteraciones del colon, etc. Entonces, la respuesta es sí, pueden producirse. Considerando que existe una predisposición genética y manifestaciones tempranas, ¿hay medidas de prevención efectivas o terapia profiláctica? Pues no podemos de momento evitar la llegada de la enfermedad de Parkinson, excepto mejorar nuestras condiciones de vida para disminuir el impacto, retrasar el inicio de la enfermedad o que venga un poco más leve, pero no podemos de momento. Lo que sí vamos a saber es que vamos a estar conociendo algunos trazadores biológicos de la biología molecular, de la genética, y hacer perfiles para saber quiénes estamos o están en riesgo de enfermedad de Parkinson, y cuando tengamos el tratamiento curativo, pues vamos a ir directo al blanco, hacia la biología molecular que está comandada por la alfa-sinucleopatía, que eso tienen que ponérsele mucho asunto. Entonces se piensa que si se diseñan anticuerpos monoclonales, si se diseñan diferentes estrategias alrededor de la fisiopatología celular molecular, entonces podríamos estar deteniendo esto. Okay. Y la última pregunta, ¿cómo puede ayudar al paciente con Parkinson los medicamentos que aumentan niveles de acetilcolina? Sí, lo que pasa es que la acetilcolina es una vía que está implicada en la cognición. En cuanto a los pacientes de Parkinson que van a desarrollar demencia, pues uno de los sistemas colinérgicos es a través del núcleo de Meiner, y el núcleo de Meiner lanza toda una red de influencia sobre el neocórtex. Entonces, estas redes funcionan con acetilcolina. Entonces, los pacientes de Parkinson, cuando van progresando, pueden lesionar seriamente este núcleo de Meiner y hacer una deficiencia colinérgica neocortical, y por lo tanto los medicamentos como la ribastigmina, que pueden aumentar los niveles de acetilcolina, entonces es como que reponen una deficiencia del neurotransmisor más interesante ligado en la cognición de estos pacientes. Ok, damos por finalizada esta videoconferencia. Agradecemos al Dr. Chinchilla por su tiempo y por esta excelente exposición. Agradecemos a cada uno por su atención y también nos disculpamos ya que debido a motivos de tiempo no pudimos realizar todas las preguntas, pero esperamos que hayan podido obtener nuevos conocimientos desde sus casas. Les pedimos estar pendientes del grupo ya que se enviará un último aviso. Asimismo, la conferencia será posteriormente compartida por YouTube. Feliz tarde y muchas gracias.